Bueno, mis hermanos, continuamos con el estudio que estamos desarrollando de Hebreos, que nos ha traído capítulo a capítulo y versículo a versículo hasta el capítulo 11 y el versículo 17, que es el que vamos a estar estudiando hoy. Ustedes que han estado recordando conmigo, pues que han estado estudiando conmigo, recordarán el título que le hemos colocado al libro de Hebreos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál es? Jesucristo, fiel sumo sacerdote. ¿Sí? Imperdonable que no lo sepamos, llevamos más de un año estudiando. El día de hoy, mis queridos hermanos, estaremos hablando acerca de la prueba de la fe. ¿Sí? Todo el capítulo 11 es un capítulo dedicado exclusivamente a hablar acerca de la fe. Y hemos tenido varios expositores, varios modelos que nos han estado hablando acerca de la fe, que nos han estado amplificando el concepto de la fe y que nos han enriquecido mucho. ¿Sí? Han sido de gran enriquecimiento, de mucha bendición para todos nosotros. Y hoy, pues vamos a continuar viendo unas nuevas aristas que nos está enseñando este capítulo. ¿Sí? Una de las cosas que hemos visto y que ya yo creo que todos tenemos claros es que la fe es un elemento indispensable para la salvación de los escogidos. ¿Sí? Si no lo teníamos claro, tenemos que tenerlo claro. Porque la Biblia dice que nosotros somos justificados ante Dios por medio de la fe. Es decir, entre el sacrificio en la cruz del Señor Jesucristo, ¿sí? Y la redención nuestra o la obtención de nuestra salvación, hay un elemento mediador, hay un elemento en la mitad, indispensable para poder estar conectados, para que haya una conexión, ¿sí? Y ese elemento se llama la fe. Por eso todas las personas no se pueden salvar, ¿sí? Por eso todas las personas no pueden ir al cielo cuando mueren, a menos que exista ese elemento mediador en medio del creyente y en medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que se llama ¿cómo? La fe, la fe. Y este pasaje nos estaba enseñando a nosotros acerca de la fe que es ese elemento salvífico, ¿sí? De lo que nosotros hemos estado estudiando en estos versículos que nos ha estado hablando de Hebreos 11, encontramos que la fe permitió que un hermano nuestro diera un testimonio de justicia. ¿Se acuerdan quién? Abel, que dio un testimonio de que era ¿qué? Justo o justificado, ¿sí? La fe también nos mostró a nosotros que ella da como resultado que se pueda agradar a Dios, ¿sí? Y hubo un modelo para eso. ¿Se acuerdan quién fue? Enoc, ¿cierto? También nos mostró que la fe puede dar como resultado obediencia. ¿Se acuerdan quién modeló ese accesorio? Noé, ¿cierto? Noé. También nos mostró que la fe permite que cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Dios nos hace un llamado, nosotros podamos responder a ese llamado, ¿sí? Que es por la fe que nosotros respondemos. ¿Quién modeló ese accesorio? Abraham, ¿sí? Y también nos ha hablado el capítulo de que es por la fe que cuando Dios nos manda después del llamado a hacer cosas o nos pone desafíos grandes, Él nos da la fuerza para poderlos asumir y para poderlos sacar adelante. ¿Se acuerdan quién modeló ese aspecto? Sara, muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un mismo modelo, ¿sí? Este modelo que es un grande entre los creyentes, que se llama Abraham. Pues en este pasaje se le han puesto varios accesorios para que Él los desfile frente a nosotros, ¿sí? Y el accesorio que Él hoy va a estar desfilando es un accesorio que se llama la prueba de la fe, ¿sí? Por eso el versículo que se aprendieron los niños y los jovencitos en esta mañana
era un versículo que contenía una palabra dos veces. ¿Ustedes la identificaron cuál era? Prueba. ¿Sí? La palabra prueba estaba dos veces en ese versículo y que hablaba de la fe. ¿Sí? Entonces, porque en el diseño de Dios no simplemente está la disposición de dar la fe, sino que en el diseño de Dios está la voluntad de Dios probar la fe. ¿Sí? Probar la fe de los salvos, o poner en evidencia que los salvos tienen fe. ¿Sí? Tanto el salvo tiene que tener fe, como la fe es únicamente dada a los salvos o a los escogidos o a los elegidos. ¿Sí? Y en las disposiciones de Dios está que esa fe sea probada, que esa fe sea puesta a prueba y que esa fe salga avante o salga reluciente. Bueno, realmente es una figura, ¿no? Es una metáfora, porque la fe no puede ser probada. ¿Sí? ¿Quién es probado? El creyente, ¿cierto? El creyente es probado en su fe. ¿Sí? Y si esa fe es una fe salvífica, pues tiene que dar un resultado que es aprobado por Dios. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de probar no es lo mismo que rebuscar. ¿Sí? Probar no es lo mismo que ver si se encuentra algo. ¿Sí? No es eso la palabra probar. La palabra probar es generar una evidencia sobre algo que está supuesto. ¿Sí? Hay una hipótesis y la hipótesis no la estamos buscando, ya está. ¿Sí? Ahora lo que nosotros queremos saber es comprobar si eso es real. ¿Sí? Hay un elemento, entonces usted dice, mire, fíjese que yo me compré un reloj lo más de lindo de pared. ¿Sí? Entonces, si usted se lo quiere comprobar a alguien, lo lleva a la sala y le muestra y dice, ay, mira tan bonito el reloj que yo compré. ¿Sí? Eso es una prueba, eso es una comprobación. ¿Sí? Mire que si usted pone en práctica este método, va a tener este resultado. ¿Sí? Es más, se lo voy a mostrar y hacemos la prueba para que sea evidente que produce el resultado que estamos diciendo. ¿Sí? Esa es la prueba. La prueba termina siendo una garantía. ¿Sí? Si se acuerdan del ejercicio que se hizo de memorización de los niños acerca de la fe, decía que la fe se prueba como el oro. Y nos contaba que el oro, en el tiempo antiguo, para refinarlo, debía ser puesto a una alta temperatura, y que cuando se elevaba a esa alta temperatura, cambiaba su estado de sólido a líquido, y que las impurezas que tenía el oro empezaban a salir a la superficie, y que el joyero lo que hacía era retirar esas impurezas, y de esa manera tenían un oro más puro, listo para vertirlo en los moldes de las joyas que se iban a hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos una pieza de oro, ¿sí? Si la vamos a comercializar o la vamos a comprar, nosotros pedimos una prueba, y esa prueba en las joyerías es que le ponen una gotica de un líquido, y si es bueno, lo resiste. Si no, ese líquido fuerte lo daña. Entonces, eso es lo que dice la Biblia acerca de la fe. La fe debe ser probada, debe haber una comprobación de esa fe. Así está el diseño de Dios, ¿sí? Así Dios lo dispuso. Entonces les voy a pedir que por favor leamos el versículo que nos corresponde estudiar hoy, de Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Y les voy a pedir que lo lean conmigo, ¿listo? Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, obedeció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Amén. Entonces, el título de nuestra enseñanza de hoy
se ha llamado cuando Abraham fue probado. Puntos suspensivos. Cuando Abraham fue probado. ¿Sí? Y el primer punto de nuestra enseñanza, hermanos, es, por favor hagamos silencio, hoy no tenemos micrófono, entonces no quiero competir con nadie. Primer punto es, ofreció a su hijo Isaac. Entonces, cuando Abraham fue probado, ofreció a su hijo Isaac. Y les voy a pedir que leamos la primera parte del versículo 17. ¿Sí? Leámoslo todos. Leámoslo hasta el punto y coma. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Entonces, volvemos a tener una vez más un versículo que arranca diciendo por la fe. ¿Sí? Por la fe, hermanos, es una reiteración muy distintiva que se desarrolla en este capítulo y que nosotros no podemos pasarla por alto. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener la certeza de que es la fe, ese insumo primario que Dios tiene que dar para que se pueda generar una respuesta. Si el Señor no obra en nosotros la fe, hermano, nosotros no podemos hacer nada frente a Dios. Nosotros no podemos responder ante Dios de ninguna manera, porque sin la fe estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Sí? Solamente la fe es aquella que nos da vida a nosotros. Cuando podemos mirar al cielo, mirar a su Hijo Jesucristo y reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Entonces acá empieza diciendo, por la fe. ¿Sí? Fíjense eso, hermanos. Porque cuando nosotros estudiamos la historia de Abraham, nosotros tenemos la tendencia equivocada a pensar que Abraham fue llamado el padre de la fe porque ofreció un sacrificio, ¿sí? Y que ese sacrificio se constituyó en la fe de Abraham, ¿sí? Entonces, como él ofreció el sacrificio, entonces él es el padre de la fe, ¿sí? Como él le creyó a Dios cuando Dios le mandó, entonces es el padre de la fe. No, en ese momento su fe fue probada, él dio una respuesta, pero si él no hubiera tenido fe, él ni ofrece el sacrificio ni él le cree a Dios. Entonces por eso dice, por la fe, una vez más, hermanos, una vez más, por la fe Abraham, ¿sí? Entonces, Abraham, hermanos, en este pasaje, en este versículo, no nos está probando que él tenía fe, ¿sí? Porque ya eso es un supuesto. Es como cuando comienza la Biblia en Génesis 1, ¿sí? Génesis 1 no nos está demostrando a nosotros que Dios existe, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Génesis 1? ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ¿a Dios le interesa probar su existencia? No, simplemente Él está, ¿sí? Es un presupuesto. Acá nosotros ya tenemos una presuposición y es que Abraham tenía fe, ¿sí? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Entonces tenemos la historia, ya la hemos relatado un poco, ¿no? Abraham, un hombre que vivía en una ciudad de este mundo, Ur de los Caldeos, ¿sí? Es llamado por Dios, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Él obedece ese llamado, sale con toda su familia, ¿sí? Deja a su familia que tenía él extensa, se va con su familia nuclear, se va a vivir en tiendas de campaña. Dios le da unas promesas donde le dice que le hace padre de una gran nación, que le va a hacer padre de multitudes, que le va a dar una tierra extensísima, que va a ser reconocido por todas las naciones hasta lo último de la tierra. Y era un hombre que estaba en una condición de una edad avanzada, que tenía una esposa estéril, ¿sí? Y que tenía esa frustración de no haber podido generar una descendencia en una época donde tener descendencia lo era todo, ¿sí?
Dejar descendencia lo era todo en ese momento. Ahí estaba Abraham, ¿sí? Recibiendo un bebé de 100 años, su esposa estéril teniendo un bebé a los 90 años, ¿sí? Ellos riéndose viendo eso. Para ellos ver esa situación era una caricatura para ella, verse dándole de mamar a un niño a esa edad, ¿sí? Pero pasa el tiempo y ese niño empieza a crecer, ¿sí? Y nos dice la Escritura que un día Dios le habla a Abraham nuevamente y le dice: oye Abraham, te tengo un plan dominical para este fin de semana. Y él dice: sí Señor, ¿qué será? Le dice: vas a ir a este lugar que es a 3 días de camino, ¿sí? Vas a llevar leña, vas a llevar un cuchillo y vas a llevar a tu hijo Isaac, ¿sí? El hijo que yo te prometí lo vas a llevar y en cierto lugar lo vas a ofrecer en sacrificio para mí. Él debe morir. ¿Cómo les parece a ustedes esa solicitud de Dios para con Abraham? Pongámonos hoy, como yo les digo siempre, pongámonos en las sandalias de Abraham, ¿sí? Supongamos que el muchacho le dice a él en el camino, le dice: papá, ¿para dónde vamos? Vamos a ofrecer sacrificio, ¿cierto? Sí, hijo. Papá, llevamos la leña, llevamos el cuchillo. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice: el Señor se proveerá de cordero, hijo. ¿Sí? El Señor proveerá. Es decir que Isaac ya tenía una edad suficiente para poder elaborar la situación, para poderla distinguir y para poder hablar de ella, ¿sí? O sea, podríamos hablar de que pudiera tener más de 6 años, por lo menos, ¿sí? Y está Abraham ofreciendo ese sacrificio. Dice la Biblia que él salió a ofrecer ese sacrificio. Dice la Biblia que él salió al otro día temprano, madrugado, muy de madrugado, a ofrecer ese sacrificio. ¿Cómo les parece a ustedes eso, hermanos? El anciano Abraham, con su único hijo, el hijo de la promesa, a ofrecer un sacrificio, el sacrificio de su hijo, de su único hijo, hermanos. En días pasados, mis queridos hermanos, nosotros hablamos de algunos errores que la Biblia nos habla que cometió Abraham, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que negó a su esposa 2 veces, la hizo mentir, ¿sí? Fue como una desconfianza, que decía: me matan a mí y se quedan contigo. Entonces tú dices esto. Que en algún momento él atendió muy solemnemente, atendió a la voz de su esposa y engendró un niño de una de las esclavas, una práctica que no era una práctica que Dios les hubiera mandado, ¿sí? Que él quería echar al niño en un momento en el que Dios no lo permitía y Dios lo tuvo que reconvenir a través de la voz de su esposa. O sea, muchas equivocaciones, ¿sí? Sin embargo, hay un gran acierto en la vida de Abraham, ¿sí? Y el gran acierto es este que estamos estudiando nosotros hoy, hermanos. Es el día en que la vida, la existencia, el llamado de Abraham fue puesto a prueba, y con una prueba de fuego, ¿sí? Literal. Así como la fe se prueba por fuego, él debía degollar el niño, ofrecerlo como un sacrificio, es decir, quemarlo, inmolarlo en sacrificio a Dios, lo que Dios le había pedido. La prueba de fuego de Abraham fue esa, hermanos, ¿sí? Pero es muy interesante la forma como la Biblia narra esta historia, porque no nos muestra a nosotros un minuto en que Abraham haya disentido del mandamiento que Dios le dio. Dios le dice: vaya, ofrézcame a su hijo. Y Abraham lo hace, se dispone a hacerlo, ¿sí? Él llega y agarra a su muchachito y se va, ¿sí? Hermanos, Isaac era lo más importante que tenía Abraham a esa edad, ¿sí? No había un bien más preciado para Abraham y para su esposa. No los dice la Escritura, pero lo más probable es que Abraham haya agarrado a su niño y le haya dicho a la esposa: voy a ir a ofrecer un sacrificio, pero no le dijo qué iba a hacer.
Porque lo más seguro es que si le dice, ¿ustedes qué creen que pasa? Las señoras, ¿qué creen que pasa? Si les cuentan esa historia, ¿ustedes qué harían? Yo me imagino que ustedes, mujeres cristianas, temerosas de Dios, devotas, dicen, mi amor, yo te acompaño. ¿Sí? Yo te acompaño. Yo le amarro los pies. ¿Sí? Yo le acomodo la leña allá debajo. ¿Cierto que sí? Todas de acuerdo conmigo, ¿verdad? Abraham, hermanos, es el padre de la fe, porque él le demostró a Dios, mis queridos hermanos, que el ser más importante para él era Dios. ¿Sí? Y que las cosas que él tenía, su vida, su familia, sus bienes, no eran suyos, sino que eran ¿de quién? De Dios. Y que cuando Dios se los pidiera, él tendría absolutamente toda la disposición de decir, Señor, esto es tuyo. ¿Sí? Y si tú me lo pides, yo te lo doy, porque no es mío. Y esto es un pasaje muy confrontante para nosotros, hermanos. Porque lo más seguro, ¿sí? 100%, es que si a ustedes y a mí Dios nos dice, Edwin, sacrifícame a tu hijo, uno dice, uy, no, yo tengo que ir al psiquiatra, estoy escuchando voces, ¿sí? Que me den una pasta, algo está pasando, esto no puede ser, ¿sí? Pero me queda la duda, yo como que mejor alisto un becerro grande, un becerro gordo, ¿sí? Pero es que no se trata, hermanos, de ofrecer lo que a mí me parece que es grande, ¿sí? Si se tratara de ofrecer lo que a mí me parece que es grande, Caín hubiera quedado bien, o Abraham habría quedado bien cambiando a su hijo y ofreciendo un becerro, porque fue lo que ofreció Abel y a Dios le agradó. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que hubiera pasado si Abraham, en vez de llevar a su hijo, se lleva el becerro más grande que tenía y lo ofrece? Que fue el mismo sacrificio que ofreció Abel y el que le agradó a Dios. ¿Qué hubiera pasado? ¿Dios se había agradado de ese sacrificio? ¿Por qué? Pero si era lo mismo, ¿por qué no? Porque no es lo que Dios había pedido, ¿sí? No es lo que el Señor le estaba demandando a Abraham, ¿sí? Entonces, mis hermanos, eso no se puede hacer, ese sacrificio no se puede entregar, mis queridos hermanos, si no es por la fe que Dios da, ¿sí? Acá no se trata de ponernos valientes, hermanos. Si ustedes sí lo entregan, yo sí lo entrego, ¿sí? Probablemente yo digo, sí, yo lo entrego. Pero como dice un dicho que nosotros manejamos acá, amanecerá y veremos, ¿sí? Uno puede decir muchas cosas, ¿sí? Otro dicho que tenemos por acá, el día del humo se ve la quema, algo así, el día de la quema se ve el humo. No se trata de hablar, hermano, no se trata de darnos codazos, no se trata de decir nosotros sí podemos, ¿sí? Se trata de temer, porque así como Abraham tenía un Isaac que lo amaba sobre todas las cosas, nosotros, hermanos, tenemos también nuestros ídolos que amamos sobre todas las cosas. Y este texto, hermanos, no es un texto ahí, o sea, como propuesto, es lo que dice toda la Biblia. Es el primer versículo, el primer mandamiento que tiene los 10 mandamientos. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ustedes creen que es difícil que un padre de más de 100 años, que toda la vida anheló un hijo y que le llega un hijo a los 100 años y tiene un bebé chiquito, hermoso, precioso, y que lo ve crecer y que no tiene más y que tiene todo para darle, todos los bienes materiales para darse? ¿Ustedes creen que es difícil, hermanos, que un papá y una mamá hagan de ese bebé el centro de su vida? ¿El ser más valioso? ¿Es difícil? No es difícil, ¿sí? Es lo más común, porque nuestro corazón es un corazón que fácilmente levanta un ídolo de cualquier cosa.
Nosotros hacemos ídolos de nuestros trabajos, hacemos ídolos de nuestras profesiones, podemos hacer un ídolo de nuestra esposa, podemos hacer un ídolo de la novia, del novio, podemos hacer un ídolo de la universidad, o sea, cualquier cosa, el deporte. Y nuestros hijos. Nosotros hoy en día vivimos en una época donde convertimos a nuestros hijos en nuestros ídolos. ¿Sí? Muchos no quieren tener, ¿no? Es la moda hoy. Muchos no quieren tener, no, hijos para qué, no, los hijos son retardatarios, los hijos no me dejan salir adelante. ¿Sí? Pero los que tienen o los que se les cuelan, cuando los tienen y se ven y se dan cuenta de lo lindas que son esas cositas bellas, hermosas, preciosas, ¿sí? Se nos olvida, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, y es que ellos no son de nosotros, ni son para nosotros, que nosotros criamos hijos para Dios, para el reino de los cielos. Esa es la razón por la cual Dios nos dio hijos. Pero nosotros no estamos acostumbrados, hermanos, a educar y a criar hijos para el reino de los cielos. Nosotros los estamos educando para nosotros, ¿sí? Para que ellos no sufran lo que yo no sufrí, para que a ellos no les falte lo que a mí me faltó, para que a ellos nadie me los humille como a mí me humillaron, ¿sí? Y entre eso pues los traemos el domingo a la iglesia, de vez en cuando, ¿sí? Pero el cuestionamiento es, ¿de verdad, hermanos, estamos criando hijos para el reino de los cielos? ¿Sí? Nosotros estamos, hermanos, viviendo para darles el ejemplo a ellos de vivir para Dios, porque es que si nosotros vivimos para ellos y no para la gloria de Dios, nosotros no les estamos dando el mejor ejemplo, les estamos dando un ejemplo revertido de lo que es, de lo que nosotros quisiéramos. ¿Sí? Les estamos dando una enseñanza a la inversa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ese versículo, esa palabra, la pregunta, ¿y nosotros podemos tener dioses a espaldas de Dios? ¿Sí? ¿Es posible? Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Sí? ¿Qué es inclinarse, hermanos? Inclinarse es adorar. ¿Sí? ¿Qué es adorar? Adorar es inclinarse. Por eso nosotros acá decimos, adorar no es cuando decimos que ponemos la música suave y levantamos las manos y se nos salen las lágrimas. No. Adorar es inclinarse, es reverencia. ¿Sí? Es entender la posición que existe entre el Creador y yo. ¿Sí? No es hacer pachanga, no es hacer bulla. ¿Sí? No es decirle tú eres mi parcero y estamos de tú a tú. No. Adorar es inclinarse, humillarse, ¿sí? Reducirse. Eso es adorar. ¿Sí? No te inclinarás a ellas. ¿Será que uno se puede inclinar ante un hijo más que a Dios? Claro, cuando todo le dice que sí, cuando todo le pasa por alto, cuando no le quiere incomodar ni molestar por ninguna cosa. Claro que sí, ¿sí? Ni las honrarás. ¿Qué quiere decir honrar? Honrar es servir, o honrar es trabajar, ¿sí? Honrar es servir y honrar es trabajar. Es decir, si mi hijo ve que yo trabajo para cosas diferentes que para el reino de los cielos y para la gloria de Dios, o que yo trabajo más para ellos que para el reino de los cielos y la gloria de Dios, ellos están recibiendo la honra que merece el Señor. Eso no quiere decir que ahora yo pongo a mis hijos a aguantar hambre, los visto mal, no les pago el colegio. No, yo no estoy diciendo nada de eso, ¿sí? Pero ellos tienen que entender que eso yo lo hago como padre, como un ofrecimiento a Dios, ¿sí? No a ellos. No a ellos. Ellos no son el centro de mi vida. Mis hijos no pueden ser el centro de mi vida, ¿sí? El centro de mi vida tiene que ser Dios, ¿sí? Ni mis hijos ni nada. Entonces, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a que cuando seamos probados, nosotros podamos tener esa actitud resuelta, rápida, espontánea que tuvo Abraham.
Génesis 22, 2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 16 dice: y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Segundo punto de nuestra enseñanza: obedeció desconcertado. ¿Sí? Y vamos a leer la segunda parte del versículo 17, donde lo dejamos, y todo el versículo 18. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Dice, léalo conmigo: y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Muy bien. Vea lo que le dice el Señor a Abraham. Génesis 22, 16. No, mentira, Génesis 22, 2 dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Realmente Isaac era el único hijo de Abraham? No, tenía otro hijo. ¿Cómo se llamaba? Ismael, ¿cierto? Ismael ya era mayorcito. Cuando nació Isaac debía tener unos 12, 13 años. Pero si ya el niño estaba más grande, ¿sí? Digamos de 6 años, ¿cuántos tendría Ismael? Unos 18, ¿cierto? Unos 18 años, 20 probablemente. Pero Dios le dice: toma a tu hijo único, ¿sí? Isaac, porque las promesas que Dios le había dado a Abraham habían sido dadas solamente sobre Isaac, no sobre Abraham. Y esto es muy bueno, hermanos, que nos haga esta claridad la Escritura, porque lo más probable es que si a mí Dios me dice, si yo soy Abraham y Dios me dice: entrégueme a su hijo, y yo soy un hombre piadoso y resuelto a hacer la voluntad de Dios, de pronto yo digo: ay, bueno, debe ser que Dios me va a bendecir a través del otro niño. De pronto el otro hijo es el que va a heredar las promesas, y Dios va a cumplir la promesa que me dio a través del otro. Pero el Señor acá, tan pronto le hace la petición, le cierra la puerta y le dice: es tu único, o sea, sobre quien están las promesas y a quienes se le dieron las promesas a él es el único. La palabra único en el hebreo se traduce como irreemplazable, ¿sí? O sea, no hay otro que vaya a heredar las promesas, pero venga y me lo ofrece. ¿Y qué dice la Escritura? Narra: y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Obedeció desconcertado, hermanos. Él obedeció un mandamiento que Dios le dio, que él no entendía, que él no sabía por qué Dios le estaba pidiendo eso, que en realidad, objetivamente, para él en ese momento era una orden ilógica. Era una orden que no se podía comprender. ¿Cómo entiendo yo eso? Dios me dice: te va a bendecir, este es tu hijo, a través de él vas a ser padre de naciones, y después me dice: venga y ofrézcame el hijo. ¿Cómo se entiende eso? Eso no se entiende. Pero lo que menos se entiende, hermanos, es que él, no entendiendo, agarra su chinito, busca la leña, afila el cuchillo y madruga a hacer lo que Dios le manda. Cuando nosotros hablamos de obediencia, nosotros no aceptamos que la obediencia debe ser una obediencia absoluta, ¿sí? Porque para nosotros, en nuestra conciencia, nosotros entendemos que las órdenes, para nosotros poderlas acatar, deben ser órdenes lógicas, ¿sí? No solamente claras, no solamente específicas, precisas, sino que tienen que ser lógicas, que yo tengo que entender lo que Dios me está mandando. Sin embargo, él sí entendió lo que Dios estaba mandando, no entendía el por qué, ¿sí? Pero él entendía lo que tenía que hacer, ¿sí? Y eso nos narra esta parte. Él empezó a caminar, dijo: lo voy a hacer. Lo mismo que haríamos todos nosotros, ¿cierto, hermanos?
Lo mismo que hacemos todos los días, ¿cierto? ¿O no? Cuando nos humillan, cuando nos maltratan, cuando el jefe nos trata mal, cuando el jefe es injusto con nosotros decimos, ay, este jefe tan injusto que es, pero la palabra dice que yo debo orar por él, que yo lo debo bendecir, que yo no le debo responder igual, y yo hago lo mismo, ¿cierto? Porque eso nos dice la Escritura. Igualiticos somos, ¿cierto? En todos los aspectos de la vida. Entonces, esto es muy importante, hermanos. O sea, es importante nosotros pensar, ¿por qué no se negó Abraham? O sea, ¿hay alguna forma de que nosotros podamos entender que Abraham haya ido corriendo dispuesto a hacer esto? Lógicamente no lo hay. Por eso el texto dice, por la fe. Solamente la obra intervencionista de Dios logra que Abraham haya tomado esta decisión. Claro, nosotros lo podemos explicar. Nosotros podemos decir, bueno, la vida de Abraham había visto ya cosas grandes de parte de Dios. Sí, a él se le habían presentado un día ángeles, le dijeron, tráiganme un sacrificio, y él vino y lo puso ahí, y descendió fuego del cielo, y se empezó a quemar el sacrificio. Él vio como su esposa anciana dio a luz un bebé, ¿sí? Vio a su hijo, y pues todos esos son elementos muy fuertes, potencializadores, para él tomar la decisión, ¿sí? Pero aún así, hermanos, no podemos nosotros decir que era sencillo. Aún así no podemos decir que probablemente nosotros en las mismas circunstancias no nos negaríamos. La única explicación que nosotros tenemos es la fe. Y aquí nosotros no estamos, hermanos, exaltando la obra de Abraham. Nosotros estamos exaltando la obra de Dios a través de esa fe que nos ha dado. Porque solamente a través de ella nosotros podemos obedecer desconcertados, obedecer, hermanos, sin entender a veces muchas cosas. Hay muchas cosas que cuando nosotros empezamos en la iglesia no las entendemos, ¿sí? Hay muchas cosas que cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios se van aclarando en el camino, ¿sí? Pero si nosotros hubiéramos desistido de caminar con Dios ante la primera pregunta que teníamos, que no podíamos entender, y nos rendimos y decimos, no puedo, es muy difícil para mí, ¿qué habría pasado? No estaríamos acá y nos estaríamos perdiendo del privilegio de crecer en ese camino donde Dios nos ha venido mostrando y enseñando cosas que antes no sabíamos. ¿Sí? Probablemente a medida que uno va conociendo más, pues surgen nuevas preguntas más profundas, no las mismas, ¿sí? Pero vamos creciendo con el Señor. Pero no podemos ser de esa actitud facilista, no puedo, ¿sí? No sé, no entiendo, porque no es ese el propósito de la fe que Dios nos ha dado. El propósito de la fe que Dios nos ha dado es a contemplar las cosas que Dios ha hecho y que ellas se conviertan en elementos suficientes para caminar detrás de lo que Él nos sigue mandando. Que lo vamos a hacer con equivocaciones, con defectos, muy probablemente, lo más seguro. Pero esta fe que Dios nos ha dado es suficientemente valiosa para que nosotros al día de hoy tomemos y hayamos tomado decisiones que probablemente mucha de la gente que nosotros conocemos no las tomaría ni de riesgos, ni las habría tomado ni de riesgos. Entonces, una cosa que nosotros podemos ver acá también, hermanos, era que en la actitud de Abraham había un profundo respeto por la palabra de Dios, ¿sí? Abraham no entendía la razón, ¿sí? No la sabía, ni nos muestra que nos preguntó, que lo hubiera preguntado, ¿sí? Puede que lo haya hecho, pero la Biblia omite eso. De hecho, ¿por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? No, la Biblia omite eso. Pero lo que sí nos muestra es que él entendía que esto era palabra de Dios. Obviamente que si hoy nosotros nos levantamos de la cama diciéndole a la esposa, oye, mi amor, el Señor me dijo que sacrifique a mi muchacho,
pues realmente sí me tienen que llevar al psiquiatra. Y yo te pido, si yo salgo con esas, me llevas al psiquiatra. ¿Sí me llevas? Porque entendemos que en la Escritura no se permite el sacrificio de humanos. No se permite en la Escritura. Sin embargo, Abraham no tenía ninguna escritura. Ellos tenían una herencia oral que ellos habían hablado, pero ellos no tenían la abundancia escritural que nosotros tenemos al día de hoy. ¿Sí? Al punto de que nosotros hoy día podemos cernir muchas de las decisiones que tomamos en las escrituras, porque tenemos una ley amplia, ¿sí? Que nos permite a nosotros poder determinar de una manera muy justa, muy precisa nuestras acciones. De tal manera que nosotros sí podemos definir, hermanos, qué es lo que Dios nos pide a nosotros. Nosotros sí podemos definir qué es lo que Dios nos manda. Nosotros sí podemos definir qué es lo que Dios exige de nosotros. Claramente. Y la pregunta es, y cuando nosotros definimos en la Escritura lo que Dios nos manda, nosotros tenemos la respuesta valorativa hacia la palabra que tuvo Abraham. Abraham dijo, esta es tu palabra, yo la obedezco. La pregunta es, ¿y nosotros hacemos lo mismo con la palabra de Dios? Nosotros nos inclinamos ante esa palabra y ponemos nuestros pies a funcionar, ¿o nos estamos convirtiendo, hermanos, en cómodos? Nos estamos convirtiendo en personas que nos acostumbrábamos a escuchar la palabra de Dios. Probablemente decimos, sí, eso es palabra de Dios, pero ahí nos quedamos. Obedeció desconcertado. Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Vean ustedes este momento, este es otro momento. Es un momento donde Sara le dice a Abraham, fastidiada, le dice, eche a su hijo de acá, a Ismael, échelo de esta casa. ¿Sí? Yo ya no lo quiero más, me está fastidiando, él no va a heredar con mi hijo, el heredero de esta casa va a ser mi hijo, sáquelo. Y Abraham se angustió mucho y dijo, eso no es así, yo me imagino, ¿no? Claro que yo creo que en esas parejas perfectas donde no hay discusiones, ¿no? Entonces probablemente él le dijo, eso no es así, no era como nosotros. Entonces, y él sale molesto. Y no sé cómo llega a conversar con Dios, ¿sí? Y Dios le dice esto, no te parezca grave lo que dice Sara a causa del muchacho, y todo lo que le diga Sara, oiga su voz. Probablemente si Abraham hubiera sido un tipo prepotente, así que dice, no, pero es que en mi casa mando soy yo, no mi esposa, y en mi casa se hace lo que yo digo y no lo que dice mi esposa, entonces acá yo voy a hacer lo que yo quiero, pues él hubiera desobedecido la palabra de Dios, ¿sí? Pero como él entiende y él dice, mi esposa me está diciendo esto que está en contra de lo que yo quiero, ¿sí? Pero como acá la que prevalece es la palabra de Dios, ¿sí? Así yo sea el hombre de la casa, entonces aquí lo que se cumple es lo que Dios manda, y termina haciendo caso a lo que le dijo su esposa, obedeciendo a su mujer. O sea, es una acción de nobleza y de sujeción completa a la palabra de Dios, que nosotros tenemos que entender. La palabra de Dios está sobre todo en nosotros. No es si nosotros queremos, no está si nuestro ego no lo permite obedecerla, ¿sí? No es si la cultura nos transmite a nosotros paz o confianza. No, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Punto. Dice acá, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y a la tierra oriental. Abraham tuvo más hijos. Después de que Sara murió, él también tuvo una mujer más, ¿sí? Y hubo más hijos. Pero él, entendiendo que la promesa que Dios le había dado era sobre Isaac, él lo sacó a otros sitios para que no tuviera problemas Isaac de que se cumpliera por la promesa que Dios había dado para él. Hechos 16:25. No, este versículo se me pasó. Entonces, hermanos, obedeció desconcertado. Tercer punto,
Confió en el poder de Dios. Y vamos a leer el versículo 19. ¿Lo tienen ahí? ¿Tenemos? Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Confió en el poder de Dios. Hermanos, acá es muy importante porque no nos da, no nos permite el texto entrar a revisar las emociones que tenía Abraham, ¿sí? O sea, no nos describe emociones este texto. ¿Cuáles serían las emociones del momento? Inseguridad, ¿cierto? Susto, tristeza, preocupación, amargura, desilusión. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué? Bueno, amor. ¿Sí? Ese amor ahí patente sobre su hijo. Todas esas emociones, pero no las describe el texto. El texto va a remitirse a hablarnos de lo que estaba pensando. ¿Sí? Y eso es muy importante, hermanos, porque nosotros vivimos en una sociedad que nos está acostumbrando y se ve, o sea, ya es una cosa que polula en el ambiente y en nuestras relaciones, donde predominan nuestras emociones sobre nuestros pensamientos. ¿Sí? Somos más emocionales que pensantes. Entonces, por eso primero gritamos y después decimos disculpe, no era con usted. ¿Sí? Primero cometemos los errores y después recapacitamos y decimos, ay, es que así no era. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos sumamente emocionales. Si Abraham se centra en sus emociones, ¿ustedes qué creen que él hace? ¿O qué no hace? No hace nada de lo que Dios le mandó. Absolutamente nada. ¿Sí? Pero él fue una persona, como debemos ser todos, que tuvo la capacidad de supeditar sus emociones sobre su mente. ¿Sí? Y su mente estaba llena, estaba empapada de la palabra de Dios. Y eso le dio a él la fuerza para poder hacer lo que difícilmente algunos de nosotros haríamos: ir a entregar a su hijo. ¿Sí? Dice, pensando, entramos en la mente de él, llegamos a sus pensamientos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En la mente de Abraham estaba todo ese despliegue de capacidad divina para hacer cosas maravillosas, y él dijo, no entiendo, pero si Dios lo manda, Él lo solucionará, porque Él es Dios y Él tiene la capacidad y el poder para hacerlo. Entonces yo lo hago, yo lo creo. Abraham, hermanos, es un ejemplo para nosotros de lo que nos decía Santiago. Santiago, la carta de Santiago nos habla también acerca de la fe, pero él hace un énfasis entre las obras de la fe. Y Santiago dice, es que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? No hablen de la fe que ustedes simplemente creen, hablen de la fe que ustedes viven, de la fe que actúa en ustedes. ¿Sí? Y eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que cuestionarnos en nuestra vida, porque nosotros a veces cometemos el error de pensar que nuestra fe es simplemente una fe retórica, es simplemente una fe de conceptos, que es simplemente una fe de doctrinas, ¿sí? Que es una fe de pasos, paso A, paso B, paso C, punto 1, punto 2, punto 3, ¿sí? Y somos excelentes, hermanos, porque ya nos sabemos pues todas las doctrinas de la gracia, ya nos aprendimos nos estamos aprendiendo el libro de orden, nuestros hijos saben de memoria el catecismo mayor y el catecismo menor.
Qué excelencia de cristianos que somos nosotros. Qué creyentes maravillosos, hermanos. ¿Sí? Y cuando nos toca actuar, ¿sí? Y cuando Dios nos demanda a nuestros ídolos, y cuando Dios nos toca lo que nos duele, la parte sensible, ¿sí? En la prédica, en el estudio de la Escritura, nosotros ¿qué hacemos? ¿Sí? Siguiente versículo. ¿Sí? ¿De qué irá a hablar la prédica la otra semana? La semana pasada estuvo mejor. Entonces, ¿qué ejemplo Abraham en ese sentido, mis queridos hermanos? ¿Sí? Es una capacidad de lujo la que tenía Abraham para llevar su fe a la acción. ¿Sí? Para que su fe fuera una fe trascendente. Para que él pudiera ser llamado el padre de la fe. Para que lo tengamos hoy acá como un modelo, exponiéndonos a nosotros, hermanos, esta actitud decisiva que es ponerle pies a la fe que nosotros hemos recibido de Dios. A veces, hermanos, nosotros decimos que confiamos en Dios. ¿Sí? Decimos. Pero cuando se vienen los momentos álgidos de nuestra vida, cuando se vienen momentos difíciles, nosotros no usamos los estándares que Dios nos dio. ¿Sí? O sea, cuando se da la teoría, todos acá decimos, sí, sí, está bien. Si sucede esto, nosotros nos podemos, es correcto eso, sí, claro. Lo que se debe hacer en tal caso es esto. Sí, estoy de acuerdo, me parece excelente, 10 puntos. Pero cuando se viene la situación sobre nosotros, cuando se pone la cosa compleja y la cosa difícil, entonces nosotros ya no queremos actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a lo que nosotros hemos asentido y dicho que sí, que eso lo aceptamos, que eso lo valoramos, que eso lo apreciamos, que eso es cierto, que eso es verdad, que eso es lo correcto, sino que nosotros empezamos a tomar decisiones de acuerdo a nuestros propios estándares, es decir, la palabra es desplazada y yo mejor considero que, ¿sí? Y tomamos decisiones de acuerdo a los estándares del mundo, ¿sí? Pues lo que normalmente la gente hace es esto, entonces hagamos lo mismo. Y ahí, hermanos, es donde se nos empieza a complicar las cosas. Porque cuando actuamos como el mundo, recibimos las consecuencias del mundo. Creemos, hermanos, también, decimos que creemos en el cielo, ¿no? Todos acá creemos en el cielo. Todos acá creemos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Todos acá creemos en que por el Señor tenemos la salvación. Pero probablemente todos acá tenemos unos dioses intocables. ¿Sí? Que nosotros decimos, yo creo en Dios, pero con esto no se metan. ¿Sí? Yo creo en Dios, pero esto déjenmelo aquí quietico. Yo esto si no lo converso ni lo comparto con nadie. Y eso es incoherencia, hermanos. ¿Sí? Abraham nos mostró a nosotros cómo es que un creyente es de una sola pieza y hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Sí? No tengamos ídolos. No tengamos ídolos. No tengamos ídolos en nuestra vida, en nuestra casa. No hagamos de nosotros un ídolo. ¿Sí? Hay muchas cosas que son buenas, que son saludables. Qué bueno hacer deporte, qué bueno hacer ejercicio, pero no hagamos de nuestro cuerpo un ídolo, un templo. ¿Sí? No nos idolatremos a nosotros mismos, hermanos. Todo eso es efímero, todo eso se pierde, todo eso se va. No hagamos, hermanos, de nuestros hijos ídolos. No les hagamos ese daño a nuestros hijos. ¿Sí? Mostrémosles que el centro de nuestra vida es nuestro Señor y que ellos tienen que hacer lo mismo. ¿Sí? Para que más adelante no suframos. Yo les conté a ustedes y les contaré las veces que sea necesario un momento que fue para mí muy crucial, un momento que fue para mí muy duro, y fue un momento donde Miguelito se enfermó, ¿sí? Y donde yo pensé que se iba a morir. Yo pensé que mi hijo se iba a morir. Yo lo creí. Y para mí fue crucial, hermanos, porque es el momento donde se prueba la fe. Y fue ese momento donde nosotros oramos a Dios y le dijimos, Señor, si tú te lo quieres llevar, haz lo que tú quieras. ¿Sí? Gracias por el tiempo que nos permitiste disfrutar de este hijo. Gracias. ¿Sí?
Pero hermanos, eso no es un suceso de inspiración momentánea, eso no es una cosa que uno puede hacer porque se le prendió el bombillo, ¿sí? Eso solamente lo obra Dios a través de la fe, a través de su palabra y a través de un desprendimiento continuo en el día a día, porque es que si nosotros no somos capaces de sacar 5 o 10 minutos a la semana para leer la Biblia, ¿sí? Para leer la Escritura, porque tenemos muchas cosas que hacer. Yo le pregunto, ¿será que sí le vamos a entregar los hijos al Señor? ¿Será que sí le vamos a decir, Señor, bueno, este empleo, si es la voluntad tuya, yo estoy, y si no, pues te lo entrego? ¿Sí? Si a usted lo ponen a hacer una cosa indebida en el trabajo, que usted sabe que eso no honra a Dios, que eso no está bien, aunque no sea un delito, es algo que es inmoral, es incorrecto. Si uy, no, pero yo me estoy ganando esta platica acá y tengo estas deudas y tengo todo esto. No, yo hago lo mismo que hacen todos. Claro, hermanos, si no le entregamos 5 minutos al Señor, pues mucho menos le vamos a entregar un ídolo más grande. Difícilmente. Entonces, hermanos, que no seamos de ese talante, ¿sí? Que no seamos de los que decimos que creemos en Dios, pero dudamos de sus respuestas. Creemos en Dios, pero no creemos que si nosotros nos rendimos ante Él, Él nos va a dar mejores cosas. Abraham fue restaurado. Abraham recibió a su hijo. Abraham recibió las promesas que Dios le dio. Muchas después de muerto no las pudo ver, pero están latentes porque ha bendecido a todas las familias de la tierra. Nada de lo que Dios le ha dicho a él se cayó. Todo se cumplió. Es decir, hermanos, vale la pena rendirnos ante el Señor y rendir nuestras vidas ante el Señor y que Él sea nuestro único Dios y no tener ningún otro Dios delante de Él. Santiago 2:21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago, hablando de la fe y poniendo como ejemplo nuevamente a Abraham, al igual que lo hace el autor de Hebreos. Génesis 22:12 dice: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, le dijo Dios a Abraham, o el ángel a Abraham, cuando tenía el cuchillo así encima y ya lo iba a degollar. Bueno, si era degollar debía ser como así. Cuando tenía el cuchillo ahí listo, le dijo, no extienda la mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Cuando no nos rehusamos, hermanos, a entregarle los dioses al Señor, nosotros lo que estamos diciendo es no te tememos. Listo, hermanos. Entonces, como conclusión reflexiva para ustedes y para mí, hermanos, ¿sí? Para mí también, ¿sí? Yo también soy sujeto de tener ídolos. Yo también soy sujeto de aferrarme a cosas que pueden empezar a ocupar el primer lugar en mi vida. Entonces esto también es para mí, ¿sí? ¿Tenemos un ídolo, hermanos? Pensemos, ¿tenemos un ídolo? ¿Hay algo a lo que nosotros honramos más? ¿Sí? ¿Para lo que nosotros nos desgastamos más que para nuestro Dios? ¿Sí? ¿Un Dios ajeno? ¿Sí? Y si llegamos a pensar que sí, si tú ahí en tu mente o yo acá estoy pensando, oiga, sí, yo sí tengo un ídolo, al que yo honro, al que yo le sirvo, al que yo, la verdad, si Dios me lo pidiera, me costaría. Y si Dios te lo está pidiendo hoy, ¿sí? Y si Dios te está pidiendo ese ídolo hoy, ¿tú qué haces, hermano? ¿Sí? ¿Lo sacrificas? ¿O lo guardas, lo cuidas, lo proteges? ¿Qué haces? Porque uno puede decir, no, esto es mío, yo no lo entrego a nadie. Hermanos, que el Señor nos ayude, ¿sí? Este es un texto hermoso. Cuando Abraham fue probado, y el ejemplo es él, ¿sí? Decir que nosotros vamos a actuar igual, es una necedad, ¿sí? Pero clamarle a Dios que nos ayude en el momento de la prueba para que podamos responder asertivamente, eso es sabiduría, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, pedirle a Dios. Señor maravilloso,
Te adoramos, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder ser expuestos a tu palabra, de poder tener, Señor, el disfrute de que haya una predicación, Señor, de la palabra de Dios y que nosotros podamos, Señor, ser expuestos a ella. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre Santo, por mostrarnos las maravillas que tú haces, porque si este momento y este versículo fuera para ponernos a Abraham como un estándar de fe, como un estándar de acción, como un estándar de obras, pues definitivamente, Señor, nosotros no estaríamos motivados, nosotros estaríamos tristes, angustiados, aburridos, Señor, porque estamos muy por debajo. Porque la verdad, Señor, nosotros decimos que no tenemos ídolos, pero a veces, Señor, le servimos más a otras causas, le servimos, Señor, más a otras personas, nos servimos más a nosotros mismos que a ti. Porque nosotros decimos, Señor, que no honramos a nadie más que a ti, que tú eres al que nosotros honramos. Ante ti es a quien nosotros nos inclinamos, Señor, pero a veces ante tu palabra nosotros ponemos una frente fuerte, una cara dura. Y en cambio, Señor, a otras personas, a otras filosofías, a otros pensamientos, a otros movimientos, nosotros nos inclinamos y decimos sí, asentimos sí. Sí, lo que tú digas. Sí, estoy de acuerdo. Sí, camino contigo. Y te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos porque sabemos que nuestras fuerzas, nosotros somos eso, Señor. Somos débiles, somos frágiles, somos fácilmente llevados, influenciados, Señor. Pero como leía ayer, Señor, que decía que ninguna persona que lea la palabra de Dios puede ser fácilmente influenciado, te pedimos, Señor, que nos des esa fortaleza por tu palabra, por la fe que tú nos has dado, que se fortalece y se sustenta en tu palabra, Señor, para que podamos seguir adelante, para que en medio de la prueba, Señor, que no es ajena al pueblo de Dios, que es una realidad patente, que toda la tenemos que pasar, que toda la tenemos que ver día a día, Señor, podamos salir avante. Ayúdanos, Señor, a no ser ingenuos, pensando que venimos a la iglesia para no tener problemas, que venimos a la iglesia para no pasar por situaciones difíciles, que venimos a la iglesia para estar libres de toda circunstancia adversa, porque eso no está en tu palabra. No hay ninguna página que nos diga que si nosotros te buscamos a ti, nunca vamos a tener adversidad. Todo lo contrario, tu palabra nos dice que vamos a tener aflicción, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cuando venga el día malo, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de tu obra, Señor, podamos salir aprobados. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.